Venga, por aquí. Alguien que venga por primera vez y pueda levantar su mano. Si no por aquí, por este lado, ¿cuántos nos visitan por primera vez? Si no por este, por el otro. Vamos a empezar por aquí, si os atrevéis, chavales, si no, no pasa nada, ¿vale? Yo no quiero comprometer a nadie. Venga, el atrevido que levante la mano y diga su nombre. David, que David es mi sobrino, ¿vale? Un aplauso para David. Además, David viene acompañado con sus colegas y viene también mi sobrino John. Un aplauso para John, que hoy está con nosotros, ¿vale? Bueno, ¿y tú te llamas? Alejandro, Iván. Vamos a dar un fuerte aplauso a Alejandro y a Iván, que hoy están con nosotros. Venga, más manos por ahí he visto. ¿Quién nos visita por primera vez? A ver, que no la levantáis hasta que el de al lado no señala. Venga, decidnos el nombre. ¿De dónde vienes? Yair. Un aplauso para Yair. Venga, más. El de atrás. ¿Cómo es tu nombre? ¿Cómo? Un aplauso para él. Fuerte. A todas las... Mira, sí. Joana. Un aplauso para Joana. Venga, otro más. A ver, ¿cómo es tu nombre? ¿Traductores? Un aplauso fuerte. Bienvenido, de verdad. Bienvenido. Pues si no hay nadie más nuevo entre nosotros, mira, puede que aquí hayáis venido, escuchad todos atentos, ¿vale? Luego hablamos. Por favor, ¿vale? Escucha, la palabra de Dios es muy importante y toda la semana tenemos para otras cosas. Voy a estar poquito y me gustaría que prestes atención. Habrás venido por múltiples razones. Quizás una terrible deuda económica te ha ayudado a encontrar refugio en la religión. Puede que quizás tu mujer te haya puesto como condición que vengas a la iglesia para salvar tu matrimonio. Puede que estés enfrentando una terrible crisis existencial y tengas cientos de dudas y estás averiguando si el cristianismo puede resolverlas. Quizás hayas venido obligado o tal vez invitado por un colega. Pero quiero decirte una cosa. ¿Y si cabe la posibilidad de que la providencia de Dios te haya hecho una encerrona? Y lo creo con todo mi corazón. No hay casualidad, sino causalidad. Y quizás sea esa la razón por la que hoy te encuentres con nosotros. Quizás creas en Dios o quizás no. Pero escuchadme, en este momento me gustaría citar a un autor que muchos de nosotros conocemos. Él se llama Blaise Pascal y dijo esto: prefiero equivocarme creyendo en un Dios que no existe que equivocarme no creyendo en un Dios que existe. Porque si después no hay nada, evidentemente nunca lo sabré. Cuando me hunda en la nada eterna. Pero si hay algo, si hay alguien, tendré que dar cuenta de mi actitud de rechazo. Hoy me gustaría hablar acerca de una palabra que últimamente está ardiendo en mi corazón. ¿Sabéis una cosa? Me duele muchísimo, de verdad, me duele con todo el alma, me duele hasta lo sumo. El hecho de que en muchas ocasiones se predique a corazones de hielo, que no reaccionan al mensaje del Evangelio. Me duele muchísimo
saber que la relación con el Señor de muchísimos de vosotros os preocupa menos de lo que os preocupa una factura inesperada. De lo que os preocupa que os haya venido un recibo de la luz superinflado o de que hayáis pasado el límite de la ITV. Pero ¿sabéis lo que más me preocupa? ¿Sabéis qué es? Que muchos de nosotros nos hayamos acostumbrado a que no nos importe. Hemos aprendido a conciliar el sueño junto a la víbora de la insensibilidad. Nos hemos acomodado a una religión sin Dios. ¿Y sabéis por qué razón? Porque la oración, esa disciplina de los valientes, la presbanca espiritual, la oración, se ha perdido entre las ruinas de nuestro primer amor. De las casi 8 billones de personas que hay en el planeta, apuesto porque todos han orado alguna vez. Desde ese hinduista que eleva su plegaria a cualquiera de sus más de 300 millones de dioses que hay en su religión, hasta el típico ateo acérrimo vasco que reza en la sala de un quirófano por miedo a quedarse tetrapléjico después de haber sufrido un accidente. Seguramente que ahora mismo haya un soldado ruso que está rezando mientras empuña su fusil escondido en su trinchera. No hay ateo en una emergencia aérea. Seguro que ahora mismo haya una madre turca que está orando a los pies de la cama de un hospital porque su hijo sobreviva. Y aunque no sea al Dios cristiano, quizás a cualquier otro ídolo en busca de respuestas. Pero el caso es que todos, absolutamente todos, todas las personas, tenemos la necesidad de satisfacer nuestra espiritualidad porque todos somos seres trascendentes. Todos vamos en la misma carrera en busca de la felicidad, de significado o de propósito. Pero mirad, la mayoría de esas oraciones son como una nota que alguien introduce en una botella de cristal y que seguidamente arroja al mar en busca de la respuesta del Dios que sea. Pero la oración no es sumergirnos en un abismo a lo desconocido. La oración es la respuesta al conocimiento de Dios. Dijo Eugene Peterson, la oración es el lenguaje que presta atención a Dios. ¿Para qué? Para responderle. Absolutamente todas las personas, las 8 billones que pululamos por el mundo, todos tienen una intuición natural de que hay algo por encima de ellos. Lo que mejor describió el teólogo suizo Karl Barth cuando lo describió de esta forma tan brillante: la enfermedad incurable de Dios. Unos tratan de satisfacerla por medio del deporte, otros tratan de satisfacerla por medio del sexo o el dinero, pero el caso es que todos vamos juntos en esta carrera en búsqueda de la felicidad. Pero como mejor dice Génesis, capítulo 1 de los versículos 26 al 27, todos fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios. El otro día en el coche me preguntaba algo mi sobrino. Y fue una pregunta brillante, porque él me dijo esto. Él me dijo, oye, ¿Dios tiene sentimientos? Y aunque parece una respuesta muy evidente, en realidad tiene su miga, tiene su chicha. Entonces yo le cité este pasaje
de Génesis capítulo 1 y verso 26 cuando dice que somos hechos a imagen y semejanza de Dios. ¿Qué quiere decir? ¿Que Dios se parece a ti? ¿Que Dios tiene dos ojos? ¿Que Dios tiene una nariz? No. Significa que tu personalidad, el asiento de tus emociones, tus sentimientos, son una proyección de Dios. ¿Vale? Lo quería decir así como un dato muy curioso y muy interesante para que lo sepas. Si hoy haríamos un cálculo del tiempo que has pasado en oración durante esta semana, ¿cuál sería tu respuesta? Hoy quiero que todos nosotros seamos francos y nos miremos en el espejo de nuestra realidad espiritual. Si hoy hacemos un balance de todas las horas o minutos que has pasado en oración durante esta semana, dime, ¿cuál sería tu respuesta? Y aquí hay un gran debate entre el tiempo o la calidad de las oraciones. Hay muchos que dicen que el tiempo no es tan importante como lo puede ser la calidad con la que ores. Y estoy de acuerdo, dame una oración de 2 minutos con integridad y con honestidad espiritual que una oración de horas centrada en tu egocentrismo. Pero si nosotros partimos desde la enseñanza de una oración bíblica, nosotros podemos ver que ambas cualidades van de la mano. Si nosotros hacemos un recorrido express o un viaje por los evangelios, podemos ver cómo Jesús reprocha 2 cosas sobre la oración. ¿Alguien sabría decirme el qué? Número 1, Jesús reprocha el hecho de no velar lo suficiente. Y por otra parte, Jesús reprocha nuestras oraciones basadas en nuestras motivaciones incorrectas. Vemos en Mateo capítulo 26 del 40 al 40, luego volvió a los discípulos y los encontró dormidos. Y le dijo a Pedro, ¿no pudieron velar conmigo ni tan siquiera 1 hora? Seguramente que todos vosotros, cuando erais niños, habéis jugado al típico juego de llamar al timbre y salir corriendo. ¿Sabías que muchas de nuestras oraciones son como ese niño que llama al timbre y echa a correr antes de que le respondan? De ahí que el apóstol Pablo haga hincapié en la oración en 1 de Tesalonicenses 5:17 cuando dijo, orad sin cesar. Y quiero hacer una aclaración de esto. Orar sin cesar no significa que te apartes en una esquina cuando estás currando. Orar sin cesar no significa que ores 10 horas durante el día. Orar sin cesar, ¿sabéis lo que significa? Vivir las 24 horas de tu día con la plena consciencia de que Dios está presente. Una pregunta, ¿vives con la plena consciencia de que Dios está presente? Pero ¿por qué es tan importante dedicar tiempo? Mirad, la cultura antioración en la que estamos inmersos requiere de espacios para escapar de tanto ruido mental. Y a menudo a todos nosotros nos cuesta orar, pero quiero hacer muchísimo hincapié en esto. Hay una brutal necesidad de desconectar de todas las cosas que hacemos durante el día para poder conectar con el Señor. Muchas veces nosotros nos ponemos a orar y ¿cuál es el mayor obstáculo que enfrentamos? Y seguramente que te sientas identificado con esto. ¿Sabéis cuál es? La distracción. Con todas las personas que he hablado a lo largo de mi vida devocional, todos, absolutamente todos, hemos coincidido
en que el obstáculo que enfrentamos al orar no es otra cosa que la distracción. Ahora bien, ¿cómo podemos combatir la distracción? ¿Sabéis cómo? Haciendo lo contrario de lo que la tentación te sugiere. Haciendo lo contrario de lo que la tentación te sugiere. ¿Sabías que la tentación es la mayor señal de que eres libre? ¿Libre para evitarla o para sucumbir a ella? Cuando te vengan pensamientos distractorios, me salgo de plano. Cuando te vengan pensamientos distractorios, yo por ejemplo hago una cosa, ¿vale? En una etapa que tuve hará aproximadamente un año, yo enfrentaba un tiempo de muchísima distracción. Entonces, en mi lucha por conseguir la salud espiritual que tanto deseaba y poder orar con fluidez, ¿sabéis lo que hice? Me compré una pizarra en el Chino. Sí, y sabéis, en esta pizarra, vosotros sabéis cuando los niños pequeñitos tienen que usar ruedines porque si no se van para los lados. Pues esta pizarra, de algún modo, a mí me sirvió muchísimo para poder focalizar toda mi atención en peticiones u oraciones particulares. Iba a hacerle una foto, pero se me ha pasado, ¿vale? Y os la iba a enseñar un poquito aquí. Empezando, por ejemplo, desde la gratitud. Empiezo mi día agradeciéndole al Señor. Por segundo, tengo un apartado para la adoración. Pero repito, escucha bien, la oración no es sumergirse en un abismo a lo desconocido. La verdadera oración es la respuesta al conocimiento de Dios. Si no paso tiempo leyendo los atributos del Señor a través de su palabra, entonces no tendré nada que adorar. El otro día hablaba con mi sobrino, le estoy pegando una murga últimamente a mi pobre. ¿Sabéis lo que le decía? Mira, tú imagínate. A ver, yo sé que esto no es demasiado ético en un círculo evangélico. Que yo qué sé, vamos a poner dos solteros cristianos, ¿vale? Oye, que él se ha pillado por ella. Entonces, bueno, empiezan a escribirse por Instagram. Y, hola, ¿cómo estás? Muy bien tú. Dime cómo eres. ¿Cuáles son tus gustos? ¿Qué te gustaría hacer? ¿Qué te gustaría ser el día del mañana? ¿Vale? Eso es la Biblia. Nosotros estamos enamorándonos o se están despertando sentimientos en nosotros producidos ¿por qué? Porque estamos conociendo los atributos de esa persona. Pero ahora la cosa se quedaría corta si no damos el siguiente paso. ¿Y cuál sería el siguiente paso? ¿Quedar con ella o no? No os hagáis los santos que todos habéis hecho esto. Aunque lo que lleváis 50 años casados, ¿o no? Entonces es así. De una forma, ese texteal, como dicen nuestros hermanos latinos, nos texteamos. Eso es la Biblia. Tú estás enamorándote del Señor acerca de lo que sabes de Él, ¿o no? Pero ahora tiene que haber el encuentro. ¿Y el encuentro dónde se produce? En la primera cita. En la primera cita. Dijo Spurgeon, cuando menos ganas tengas de orar, es cuando más debes hacerlo. Vamos a hacer todos un ejercicio. A la cuenta de 3. Vamos a hacer un ejercicio. A la cuenta de 3, todos vais a hacer el acto de inhalar. Coger aire. Coger aire. No lo vais a soltar hasta que no os lo pida, ¿vale? Cogiendo aire todos. 1, 2 y 3. Cogiendo aire todos. No lo soltéis. ¿Podríais manteneros en ese estado durante 10 minutos? Vale, soltadlo. Ahora vamos a hacer a la inversa. Ahora todos soltad aire, expulsad aire. Expulsad aire. Y ahora no lo cojáis. ¿Podríais mantenernos en ese estado durante 10 minutos? En cierta ocasión, le preguntaron al predicador Charles Spurgeon, oye, pastor, dinos, ¿qué es más importante en la vida cristiana? ¿Orar
o leer la Biblia? A lo que él contestó muy sabiamente con otra pregunta. ¿Y sabéis lo que dijo? Oye, chicos, ¿qué es más importante en la respiración? ¿Inhalar? Es decir, coger aire, o exhalar, expulsarlo. Por eso es que la oración es una conversación que Dios ha empezado, ¿dónde? A través de su palabra. Vamos a la historia de Job. Aunque Job supo enfrentar todos los golpes de las tragedias que le sobrevinieron con verdadera lealtad y fidelidad a Dios, de una forma muy sutil se hospedó en su corazón un sentimiento de reproche. Y entonces le preguntó a Dios por qué razón le permitió pasar por todo eso. Entonces vemos cómo Dios responde en el 38:1: yo te preguntaré y tú me contestarás. Seguidamente, Dios empieza a relatar todas sus hazañas poderosas. Entonces Job, asombrado por esa revelación tan asombrosa, tiene que responder en el 40 del 3 al 5, no soy nada. Y aquí vemos cómo Job se sentía insignificante ante la grandeza del Señor. Y sigue diciendo, ¿cómo podría encontrar tus respuestas? Aquí vemos a un Job insuficiente. Y seguidamente sigue diciendo, me taparé la boca con la mano, ya hablé demasiado, no tengo nada que decir. ¿Sabes que las mejores oraciones son las oraciones mudas? Aquellas que se producen por una plena admiración de los atributos del Señor por medio de su palabra. Porque de esta forma, y a través del reflejo de la historia de Job, nosotros podemos entender que la verdadera oración se conforma a la voluntad de Dios, pero no como una forma penitente o por resignación o porque no tienes escapatoria o porque no te queda más remedio. ¿Sabes por qué te conformas a su voluntad? Porque has aprendido a amarle únicamente por lo que Dios es. Y ahora vamos a esa parte. Y cómo Jesús nos confronta en nuestras motivaciones incorrectas. Vemos en Mateo capítulo 6, del versículo 5 al 6, cuando ores, no hagas como los hipócritas, a quienes les encanta orar en público, en las esquinas de las calles y las sinagogas, donde todos pueden verlo. Yo sé que a muchos de vosotros os da vergüenza orar en público. Y eso podemos comprobarlo en nuestras reuniones de los martes. Pero escucha bien, yo puedo respetar que te dé vergüenza orar en público porque no te gusta hablar en público o porque no te gusta que escuchen tus oraciones. Pero lo que ya no puedo respetar tanto, ¿sabes qué es? Que te quedes en silencio y no te atrevas a orar en público solo porque tu oración no es como la mía. Hay gente que lleva muchísimo recorrido en el Señor. Llevamos más años que la tos. Sí, entonces claro, de alguna manera u otra se nos genera como un esquema mental y nos resulta pues muy fácil dirigirnos al Señor. Incluso hay hermanos que parece que las oraciones se las escriben en su casa y se las traen aprendidas. ¿A que sí? Porque oran. Bueno, por ejemplo, yo parece que hago oraciones como de la Edad Media. Sí, es así. Pero bueno, es mi estilo y a mí me gusta, ¿vale? Y el Señor ha aprendido a aguantarme así. Entonces, pero escucha, en ningún momento te prives de la gran bendición de edificar a tus hermanos. A mí me edifica muchísimo escuchar tus oraciones. Entonces, no me prives de esa bendición solo porque supongas de que no cumples el modelo estándar
de las oraciones que esta iglesia admite, ¿vale? Las oraciones deben de ser auténticas. Y sigue diciendo el texto, les digo la verdad. Si tus intenciones son engañosas a la hora de orar, Jesús te dice que no recibirás otra recompensa más allá del reconocimiento de los hombres. Pero tú cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado, entonces tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Finaliza el texto. No sé si te has dado cuenta que en esta versión, no solo en esta, sino en la mayoría de versiones bíblicas, no aparece la palabra público. ¿Nosotros qué tenemos acostumbrado a escuchar? Pero tú cuando oras, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado, entonces tu Padre ¿qué hará? Te recompensará en público. Pero no. En la mayoría de versiones no aparece eso. Nosotros decimos, bueno, pasando demasiado tiempo con el Señor, Dios me hará un órgano visible dentro del cuerpo de Cristo, seré aclamado por los hombres, seré reconocido por la gente. Pero eso no es lo que está diciendo Jesús. ¿Sabéis lo que está diciendo Jesús? Búscame en el secreto y mi recompensa será mejor que el reconocimiento de los hombres. ¿Habéis entendido el concepto, no? Absolutamente todos nosotros somos muy expuestos a las trampas del ego. ¿Sabías que la oración se convierte en un ídolo para aquellos que se sienten superiores al resto por el hecho de practicarla? Y consideran menos aquellos que supuestamente no oran tanto. Pero ¿sabías que la oración no es un fin en sí mismo? La oración es un medio, la oración no habla bien de ti, la oración habla del Señor. A veces nosotros pensamos que la oración es como el fitness y que los resultados van a ser visibles y que los resultados al final van a ser para nosotros. ¡Wow! Todo el mundo verá lo santo que me vuelvo por tanto orar. En absoluto. La oración habla del Señor. Mateo 6, del 7 al 8. Escucha bien, estate atento. Cuando ores, no parlotees de manera interminable como hacen ¿quiénes? Como hacen los gentiles. Tu Padre sabe exactamente lo que necesitas antes de que se lo pidas. El Señor sabe absolutamente lo que estás pidiendo. Pero ahora entonces, nosotros podríamos preguntarnos otra cosa. Si el Señor sabe lo que necesito antes de que se lo pida, ¿por qué razón debo pedirlo? Y esto nos despierta al tema tan polémico que es la providencia del Señor y la responsabilidad humana. Si Dios es soberano, si Dios ha decretado en su omnisciencia que las cosas van a suceder, ¿en qué diantres intervengo yo? ¿Por qué es necesario que ore? Orar es el medio que Dios en su soberanía eligió para incluirte en sus decisiones. Dijo Meyer Perman, el hombre no ha hecho nada sin Dios y Dios no ha hecho nada sin el hombre. Vámonos a la parábola del juez injusto. Esto es muy interesante, iglesia. Escuchad, Cierto día, Jesús les contó una historia a sus discípulos para mostrarles que siempre debían orar y nunca darse por vencidos. Nos lo está diciendo bien clarito, pero a menudo en la iglesia hemos interpretado todo lo contrario. Escuchad, que hoy vamos a aprender a orar. Había un juez en cierta ciudad y dijo que no tenía temor de Dios ni se preocupaba por la gente. ¿Dios no se preocupa por la gente? Una viuda de esa ciudad acudía a él repetidas veces para decirle: hágame justicia en este conflicto con mi enemigo. Durante un tiempo, el juez no le hizo caso, hasta que finalmente se dijo a sí mismo, el juez se dijo a sí mismo: no temo a Dios
ni me importa la gente. Pero esta mujer me está volviendo loco. Me ocuparé de que reciba justicia porque me está agotando con sus constantes peticiones. A menudo se nos ha infundido la creencia equivocada de que Dios es como una especie de gigante que hay que derribar por nuestra fuerza. Molesta a Dios, nos han dicho. Irrumpe su paciencia. Sé tan pesado que al final claudique. ¿A que sí? Pero no. ¿Sabías que esta parábola no es una comparación sino un contraste? Aquí Jesús no está diciendo que Dios sea semejante a ese juez injusto, sino que es todo lo contrario. Esta parábola nos está diciendo exactamente todo lo que Dios no es. Mira, yo llevo orando por la conversión de mi hermana, ¿sabéis cuánto? 12 años, que es lo que llevo convertido. Y de hecho, en esta pizarra de la que os hablo, abajo del todo, tengo una frase muy evangélica que dice esto: salvación de puntos suspensivos. Y ahí meto absolutamente a todos. Y claro, la prioridad de esa petición siempre es mi hermana. Señor, por favor, me da igual su trabajo, me da igual su salud, me da igual su bienestar. ¿Qué más da que gane todo y se vaya al infierno? ¿No es así? Pero por favor, alcanza el corazón de mi hermana. Hila absolutamente todas las circunstancias, aunque tengas que hundirla, pero que ella clame a ti. ¿No es así? ¿Qué es lo que estás pidiéndole al Señor? ¿Qué es lo que estás pidiendo? ¿Que los papeles se alineen? ¿Que tu matrimonio vuelva a restaurarse? ¿Por la conversión de tus niños? Todos aquí tenéis, todas las madres, a un hijo rebelde que no quiere venir a la iglesia, pero créeme, no va a ser favorable que lo traigas a punta de revólver. No va a ser favorable porque eso va a crear en él un efecto contraproducente y va a acabar aborreciendo el culto. Y las cosas del Señor, si se los metes a cucharadas, a la fuerza, como las monjas en el cole. ¿Vale? Entonces, esta parábola, ¿sabe de lo que nos está hablando? Quiero que extraigas la enseñanza. ¿Sabéis de qué? No de la insistencia. No de la insistencia, sino de la fe en la espera. No de que vayas a torcer el brazo del Señor por insistir en tus peticiones. Señor, concédelo, 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 concédelo. Que no funciona así. Hasta que la copa de las oraciones se rebase y al final... No es así. No es así. No funciona así. Sino que independientemente a lo que se demore tu respuesta, tú te mantengas lo suficientemente íntegro para que cuando Dios decida dártelo, tú estés ahí. ¿Vale? Esa Ichane que está ahí para promover los aplausos. ¿Sabías que la oración no es un medio para manipular la voluntad de Dios? Que es muchas veces lo que malinterpretamos con la enseñanza del juez injusto y la viuda, que nosotros manipulamos, o como el niño que llora en el súper. Mamá, dame ese juguete. Y tú tienes que claudicar porque se calle. No, el Señor no funciona así. La oración no consiste en manipular la voluntad de Dios, sino ajustarte a lo que Él desea. Eso es. No oramos para que Dios haga posibles nuestros deseos. Oramos para encontrar su beneplácito en todo lo que hacemos y para hacer directamente lo que Él quiere que hagamos. Romanos 12:2. No imiten las conductas y las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es ¿qué?
buena, agradable y perfecta. Porque si yo oro en base a mi propia voluntad, subliminalmente le estoy diciendo a Dios que mi voluntad es mejor que la suya. Pero esto no funciona así. ¿Por qué? Porque su voluntad es buena, agradable y perfecta. Y llegamos al tercer punto y último de este mensaje, de la información teológica al encuentro personal. Vamos a leer en Efesios capítulo 3 de los versículos 14 al 19. Prestad atención, mirad. Cuando pienso en todo esto, caigo de rodillas y elevo una oración al Padre, el creador de todo lo que existe en el cielo y en la tierra. Pido en oración de sus gloriosas e inagotables recursos los fortalezca con poder en el ser interior por medio de su Espíritu. Entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. Espero que puedan comprender, captura esta palabra, como corresponde a todo el pueblo de Dios, cuán ancho, largo, alto y profundo es su amor. Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Vuelve a decir comprender. Entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Aquí el apóstol Pablo está hablándonos acerca del amor de Cristo de una forma magna, de una forma inagotable, incluso más grande que el universo. Y yo he podido extraer una palabra clave en este pasaje. ¿Sabéis cuál es? La palabra comprender. Y hay una gran diferencia entre la palabra entender y la palabra comprender. Comprender es muchísimo más que creer o sencillamente asimilar cierta información. Comprender, escucha bien, es atrapar algo con seguridad. Aquí el apóstol Pablo está haciendo una comparación entre dar por cierto algo que se sabe y apropiarse de esa realidad. ¿Cuántos años llevas en el Evangelio? Posiblemente más de 35. Yo llevo 12. Absolutamente todas las personas que estáis aquí sois conscientes del amor inmenso con el que Dios os ama. Sois conscientes, escucha bien, de las profundidades de su pasión por ti. Sois conscientes de lo que supuso que el mismo Dios abandonara el cielo para gestarse en una jovencita. Todos sabéis acerca de lo que supone el sacrificio expiatorio en la cruz. Cómo Jesús se vació a sí mismo, sufrió la kenosis, renunció a sus cualidades divinas y ocupó tu lugar. Todos sabemos acerca de la hazaña más heroica de la historia, que no es que ganen los deportes tal país, sino que Jesucristo resucitó de entre los muertos. Absolutamente todos conocemos estas cosas, pero escucha bien. Muchos, y me meto en el mismo saco, vivimos a la fe de la sombra, vivimos a la sombra de la fe de otros. Muchos cristianos vivimos a la sombra de la fe de aquellos referentes que logran inspirarnos.
Muchos hijos vivís a la sombra de la fe de vuestros papis. Muchos padres vivís a la sombra de la fe de vuestras esposas. Muchas esposas vivís a la sombra de la fe de vuestros maridos. Pero lo que hoy trato de hacer a través de este mensaje no solo es irritar a tu conciencia, sino también que traspases la línea que separa la información del encuentro. Como todos sabéis, yo no vengo de hogar cristiano. Yo no vengo de cuna dorada. Mis papás no eran evangélicos. Mi papá era un borracho y mi madre estaba ausente. Escucha, desde niño, el Señor tejió absolutamente todos los hilos que me condujeron a sus brazos. En clase de religión, el profe proyectó la película de Jesús de Nazaret. Y al igual que tu hijo puede maravillarse con Aquaman, yo sentí una profunda, inmensa, indescriptible admiración por Jesucristo. Se transformó en mi héroe, de tal modo que en clase me llamaban el Mesías, en quinto de primaria. Pero era una fe inmadura, era una fe inconstante, no estaba anclada en la palabra del Señor. A mis 11 años, escucha, a mis 11 años, la providencia hizo que mis pasos se condujeran a una iglesia evangélica que estaba a la vuelta de mi casa. Entonces yo empecé a escuchar los gritos de un predicador y apenas entendía lo que predicaba. Pero da igual, yo entré para adentro, vi a un anciano y le dije, ¿puedo entrar aquí? Él me respondió, la casa del Señor tiene las puertas abiertas para todos. Sí, sé que es muy de peli. Escucha, entonces yo entré para adentro y me puse a llorar inexplicablemente. Solo faltaba un sacerdote católico que me diría, chico, ¿qué haces aquí? ¿Puedo ayudarte en algo? No, Timmy, las cosas están resueltas. Escucha. Entonces, vamos a recuperar el hilo. Entonces, en ese momento, iglesia, el Señor dejó una huella profunda en mi corazón. No, por favor, poned las cosas serias, ¿vale? Después, al cabo del tiempo, aproximadamente 2 años, me aparté de los caminos del Señor. No es que me apartara, es que quizá puede que nunca estuviera allí. Pero escucha, Dios movió absolutamente todas las cosas para que al final pudiera caer rendido a los pies de la cruz. Y eso fue a los 17 años. Yo tenía un querer y tenía un no poder, ¿vale? Pero ahí fue, a mis 17 años, cuando pasé de la información al encuentro. Antes, yo veía a Dios como una especie de psiquiatra que podría solucionar mi guerra interna. Antes, yo veía a la iglesia como un refugio de todos los males de este mundo. Antes, yo veía a Dios como una especie de abuelito imbécil que concedería mis caprichos. Hasta ese día en el que realmente tuve un encuentro personal con Jesucristo. Y sabes, poned música de fondo, porfa. Este texto de Efesios capítulo 3, versículo 14 y 19, es un cheque a tu disposición. Imagínate que tienes un familiar al otro lado del país. Y de repente descubres que ha decidido incluirte en su testamento. Pero bueno, no le das demasiada importancia porque piensas que la condición económica de esta persona era demasiado modesta. Hasta un día que de repente, iglesia, echas mano al bolsillo y descubres que no andas demasiado bien. Entonces te preguntas, ¿será que me ha dejado algo? Vas al banco a descubrir cuánta es la cantidad que te ha podido dejar. Y escucha, descubres que es una cifra millonaria. Y tú hasta entonces
viviendo en la miseria, viviendo en escasez. Segunda de Corintios 8:9. Ustedes conocen la gracia generosa de nuestro Señor Jesucristo, aunque era rico. Por amor a ustedes se hizo pobre para que mediante su pobreza pudiera hacerlos ricos. Muchos iluminados de turno han dicho que la riqueza a la que Jesús se refería tenía que ver con una buena posición económica o con bienestar abundante en este mundo. Pero la riqueza a la que Jesús se refiere está más centrada en la abundancia espiritual. ¿Cuáles son esas riquezas? Efesios 1:7 nos habla de las riquezas del perdón. Efesios 1:18 nos está hablando acerca de la herencia que nos espera en el reino de los cielos. Colosenses 2, del 2 al 3, nos está hablando de las riquezas que recibimos al disponer del conocimiento del Señor. Primera de Corintios 2:14 nos está hablando de las riquezas de tener la mente de Cristo. Deja de vagabundear por tus cloacas interiores. Deja de vivir como un miserable. Deja de pedir préstamos a un mundo que te desprecia. Deja de vivir al otro lado de la oración. Iglesia, estamos tan por debajo del nivel del cristianismo neotestamentario que todavía no logramos entender que las cosas que más nos preocupan a la iglesia de hoy son las cosas que menos preocupaban a la iglesia primitiva. ¿Quiénes son tus héroes? Estos son los míos. John Welch, un predicador del año 1600 escocés. ¿Sabéis lo que dijo? No concibo cómo un creyente puede pasar la noche entera en la cama sin orar. En cierta ocasión, un monje se hospedó en su casa. Entonces, este monje no podía dormir porque escuchaba un murmullo infinito y muy molesto. A la mañana siguiente se despertó, fue por la calle y pasaba un peregrino. Y este le preguntó al monje: oye, ¿qué tal en esa casa? Ha sido imposible dormir, amigo. ¿Por qué razón? Porque escuchaba un murmullo. Sin lugar a dudas, el demonio estaba allí. El peregrino le respondió: te equivocas, es todo lo contrario. ¿Sabes quién es ese hombre que te hospedó? Ese hombre es el reconocidísimo hombre de oración John Welch. John Welch. ¿Alguien ha escuchado hablar acerca de John Wesley? El famoso predicador inglés y promotor del gran despertar espiritual, el pastor, el padre del metodismo. Del año 1700, él dividía su tiempo en 3 partes. Iba a caballo recorriendo las praderas de Inglaterra. Sí. Dedicaba 5 horas aproximadas para orar. Otras 5 las dedicaba para estudiar la Biblia y otras 5 las dedicaba para estar con las personas. ¿Cuántos habéis escuchado acerca del gran hombre de fe George Muller del año 1800? Este hombre fue impresionante. De hecho, fue el padre de muchísimos huérfanos en aquella trágica Inglaterra donde los niños no significaban nada. ¿Sabéis? En cierta ocasión se levantaron y no tenían para comer. Los niños no tenían para desayunar. Probablemente habéis escuchado esta historia, es verídica. No la ha escrito un fanático, es parte de la historia de la iglesia. Se despertó y no tenían nada. Pero que él no se apuró. Elevó su voz al cielo y dijo: Señor, tú eres nuestro proveedor, te suplico que proveas. ¿Y sabéis lo que pasó? ¿Sabéis lo que pasó? Que un camión se estrelló delante del orfanato.
Te puede parecer como que lo ha escrito el guionista de Star Wars, pero no, fue así, es verídico, es real, es cierto, pasó, ocurre. Dios sigue operando de esa forma. ¿Y sabéis lo que dijo George Muller? Oré 3 horas sobre los Salmos 64 y 65. ¿Cuántos conocéis a nuestro queridísimo Padre? El Padre de la Reforma Protestante. ¿Cómo se llama? A nuestro querido y referente Martín Lutero. ¿Sabéis lo que decía él? Decía, hoy tengo tantas cosas que hacer. Una reforma no es moco de pavo. O sea, o no. Es mucho que hacer. Dice, tengo tanto, pero tanto que hacer, que si no oro 3 horas hoy, no sé si podré llevarlas a cabo. En la Biblia, ¿sabes cuántas veces aparece la oración? 650 veces. ¿Sabéis a lo largo de los evangelios cuántas oraciones están registradas de Jesús? 25. ¿Sabéis cuántas veces el apóstol Pablo menciona la oración? 41. Incluso tú. Sí, tú, no te escondas. Tú eres el producto de la oración de alguien. ¿Cuántos me queréis? ¿Cuántos me queréis? Yo os quiero mucho a vosotros. Entonces, el mejor favor que podéis hacerme es que oréis por mí. Y llegamos ya a la culminación del mensaje. Y vamos a hablar del avivamiento. Escucha bien. A ver, quiero que alguien responda a esta pregunta. Alguien de entre vosotros. ¿Qué significa la palabra avivamiento? Siempre hablamos de esto, pero ¿qué es lo que significa? Venga, algún atrevido entre vosotros. No vuelvo a hacer PowerPoint. Sí. Él no lo ve. ¿Qué es? Vale, ¿qué significa avivamiento? Bueno, no te preocupes, Dante. Después lo hablamos. Gracias, hombre, por tu disposición, de verdad. La palabra avivamiento significa, escucha bien, dar vida donde había muerte. Es una traducción de avivar. Y de hecho la Biblia lo expresa de muchas maneras. Lo expresa como el acto de renovar. Traes fuerzas donde antes no las había. La Biblia lo expresa como el acto de vivificar, traer vida donde antes no lo había. La Biblia lo expresa como el acto de refrescar, de restaurar, de arreglar algo que se había roto. Y estamos muy acostumbrados a esperar ese avivamiento genérico, muy parecido a lo que ahora está ocurriendo en Asbury. Pero escucha bien, necesitamos un avivamiento interno. Y cuando el avivamiento aparece en nuestra vida, se despierta una conciencia generalizada de pecado. Empieza a haber arrepentimiento. Empieza a haber un amor insólito por la santidad de Dios. Empieza a haber un fervor inagotable por la oración y la palabra. Pero escucha, por mucho que oremos, no va a venir el avivamiento. ¿Sabes por qué? Porque el avivamiento es una respuesta a la soberanía de Dios y la obra del Espíritu Santo. Pero la oración nos ayudará a llegar a su escondite. ¿Dónde está el avivamiento? ¿Dónde están todos esos vascos que estamos esperando que entren por las puertas de esta iglesia? ¿Dónde está la alcaldesa? ¿Dónde están todos esos familiares que tienes sin convertir? ¿Dónde están tus hijos llorando a los pies de la cruz? ¿Dónde están? ¿Sabes dónde están? ¿Sabéis dónde? A una oración de distancia. Vemos en Isaías, y acabo ya, 6 del 5 al 9. Escucha, esto es impresionante. Vamos a ver 3 palabras clave. A ver quién sabe descifrarlas. Entonces dije, Isaías tuvo quizá la revelación más poderosa después de la de Moisés. Vio
la inmensidad del Señor y cómo las faldas llenaban todo el templo. Seguidamente unos cuantos serafines revoloteando alrededor de Dios y diciendo: Santo, Santo, Santo. Entonces la respuesta de Isaías fue la siguiente. ¿Qué nos recuerda esto? Al primer punto del mensaje. La oración no es sumergirse en un abismo a lo desconocido. La oración es ¿qué? La respuesta al conocimiento de Dios. ¡Ay de mí!, dijo Isaías, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y volvió hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando sobre mi boca dijo: he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda y di a este pueblo: id bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Si nosotros nos detenemos en el versículo 5, podemos ver la expresión de Isaías cuando dijo: ¡ay de mí! ¡Ay de mí! Y esto nos está hablando de una confesión. Eso es lo que produce el encuentro con el Señor. Eso es lo que produce el avivamiento interno. ¡Ay de mí! Tuvo una confesión. Si vamos al verso 7, podemos ver cómo le dijo: aquí. Aquí nos está hablando acerca de la santidad que el Señor produce en nuestra vida. Nos está hablando de purificación. Y si vamos al verso 9, vemos cómo le dijo: anda. ¿De qué nos está hablando eso? De comisión. Es decir, que Isaías vio una visión hacia arriba, vio al Señor, tuvo una visión hacia adentro, se vio a sí mismo y también tuvo una visión hacia afuera, vio al mundo. Necesitamos un avivamiento interno. Los medios de comunicación están locos con Asbury. ¿Sabéis quién fue el fundador de esa universidad de Kentucky? ¿Sabéis quién fue? John Wesley. John Wesley está sonriendo desde el cielo. Siguen todavía, ¿no? Siguen. ¿Cuántas horas llevan? 300 o más. Llevan 10 días, 11 aproximadamente. 10, 11 días adorando al Señor. He recopilado una frase que mira cómo empezó. Escuchad, mirad cómo empezó. Al finalizar el servicio, el coro gospel entonó el coro final. Y entonces ocurrió algo atípico, ocurrió algo inesperado. Los estudiantes no se fueron. Una silenciosa, pero al parecer intensa sensación de trascendencia se apoderó de ellos y no quisieron marcharse. Se quedaron allí orando y cantando sin cesar. Colas kilométricas alrededor del campus. Ahí los egos desaparecen. De hecho, hay muchos cantantes famosos en el panorama cristiano a quienes se les tiene prohibido ministrar. ¿Por qué? Porque si no, el auditorio puede desviar su atención hacia el foco equivocado. Escuchadme, vamos a apagar un momentín las luces. Hoy quiero haceros un desafío directo. Quiero haceros un desafío directo. Mira, hoy tengo 3 Biblias.